Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice la palabra? Leamos todos, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra del Señor. Por favor, siéntense, hermanos, en esta mañana. Y voy a compartir en esta mañana con ustedes la enseñanza acerca del mensaje que el Señor le transmitió, que le dio el Señor por medio del apóstol Juan a la iglesia de Sardis. Bueno, ya como ustedes saben, hemos estado estudiando un poco el libro del Apocalipsis. ¿Recuerdan que yo les he explicado en estos días pasados qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Eso significa Apocalipsis, del griego apocalipsis o apocalipsis, que significa revelación. O sea que este libro es una revelación. ¿Y qué es lo que revela este libro entonces? La gloria del Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿ok? Recordemos que el objetivo principal de este libro no es revelar los acontecimientos de los últimos tiempos, sino revelar la gloria de Cristo, o al Cristo glorioso, que obviamente de la mano con la gloria de Cristo en su segunda venida están los acontecimientos finales. Y el libro en parte da una revelación de lo que serán los últimos tiempos. Sin embargo, el propósito principal del Apocalipsis es mostrar o revelar a Cristo glorificado, mis hermanos. No el Cristo de la humillación, sino el Cristo glorificado, el que tiene ojos como de fuego, ¿cierto? Pies como el bronce bruñido, que de su boca sale una espada aguda de doble filo para destruir a todos sus enemigos. El amén, el testigo fiel, el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, el todopoderoso. Ese es Cristo según el libro de Apocalipsis, porque ese es Cristo, el que está realmente sentado a la diestra del Padre y el que recibió todo poder y toda autoridad y toda potencia de Dios el Padre, el que reina con poder y gloria. Ese es el Cristo que se muestra en el Apocalipsis, hermanos. Y qué bueno que nosotros podamos colocar nuestra mirada en ese Cristo. Pero obviamente, ya lo hemos estudiado también, el libro del Apocalipsis tiene una emisiva para 7 iglesias que estaban ubicadas en la provincia romana conocida como Asia Menor, que es la actual Turquía. O sea, el país que actualmente se llama Turquía, en los tiempos del Imperio Romano era una provincia romana que tenía el nombre de Asia Menor. Todas estas 7 iglesias a quienes se les dirige esta emisiva estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo Asia Menor. Esas 7 iglesias, obviamente por ser 7, no es que hubieran solo 7 iglesias en ese tiempo, ni que
fueran las 7 iglesias más importantes posiblemente de aquel entonces. Eran 7 congregaciones que el Señor escogió porque el carácter de esas iglesias, en un sentido, hermanos, identifica a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Es decir, el Señor le envió un mensaje a esas iglesias queriéndole enviar un mensaje a la iglesia de todos los tiempos. Estas iglesias son representativas y representan la iglesia de todos los tiempos, es decir, que nos representan a nosotros. Cada vez que leemos el mensaje a las 7 iglesias, podemos encontrar un mensaje para nosotros en el tiempo actual. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 contiene el mensaje a las 7 iglesias, y ya les he dicho que hay 4 maneras de aplicar el mensaje a las 7 iglesias. La primera manera es que es un mensaje a cada una de esas iglesias, ya que eran iglesias reales que estaban en las ciudades que aquí se mencionan. Éfeso, segunda, Esmirna, tercero, Pérgamo, cuarto, Teatira, quinto, Sardis, sexto, Filadelfia y séptimo, Laodicea. Estas eran las ciudades donde estaban ubicadas aquellas iglesias, aquellas congregaciones. Y a cada una de ellas hay un mensaje. Entonces esa es la primera forma de aplicar el mensaje, un mensaje a esa iglesia. Pero la segunda forma de aplicar este mensaje es para cada iglesia de cualquier tiempo. Por ejemplo, para nosotros, es posible que la iglesia de Guadalupe tenga el carácter de una de esas 7 iglesias. Ojalá, mis hermanos, que no sea la de Sardis, que es la que vamos a estudiar hoy, ni la de Laodicea, que son las iglesias que yo considero que están en una situación más complicada. Ahora, la tercera manera es de una manera personal. Cada cristiano debe identificarse o se puede identificar con una de estas 7 iglesias. Es posible que el hermano Pepito Pérez se identifique con la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor, pero es posible que la hermana, pongámosle Marta Rita González, que no hay ninguna aquí, se identifique con la iglesia fiel de Filadelfia, o el hermano X se identifique con la iglesia de Esmirna, que era una iglesia bajo persecución pero fiel. O es posible que alguno, Dios no lo quiera, se identifique con esta iglesia que vamos a estudiar hoy, que es una iglesia muerta. O es posible que alguno se identifique con la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que había caído en apostasía y ya no tenía a Cristo. Que Dios nos guarde de tal cosa, mis hermanos. La otra manera de poder interpretar o aplicar el mensaje a las 7 iglesias, algunos dicen que se puede aplicar de manera profética, o sea que cada una de las 7 iglesias representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Según esta hipótesis, por decir así, o esta interpretación, nosotros estaríamos ubicados en el tiempo de la iglesia de Laodicea, la iglesia apóstata que tiene a Cristo afuera. Bueno, otra cosa que hemos estudiado, pero que ustedes ya la saben, sin embargo, la voy a volver a decir, es que la carta va dirigida al ángel de la iglesia. ¿A quién va dirigida la carta? Al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Ya lo hemos dicho, pero vuelvo a preguntar. El pastor de la iglesia. Y vuelvo a decirlo para que de pronto alguien que haya venido por primera vez no se lleve como una mala idea de lo que aquí enseñamos. Porque si la carta va dirigida al ángel de la iglesia y ese ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, no piensen en ninguna manera que el pastor de la iglesia es un ángel, hermanos. Pero hay gente en las iglesias cristianas que tiene un concepto demasiado elevado de sus pastores. Pero tengan en cuenta, hermanos, que sí, la Biblia dice que hay que honrar a nuestros pastores, que hay que respetarlos y que hay que sujetarnos a ellos, dice la palabra, ¿cierto? Pero no olvidemos que nuestros pastores siguen siendo seres humanos, que tienen fallas, que tienen errores, que tienen defectos, que también se equivocan, que necesitan las oraciones de los hermanos.
Nosotros no somos como el Papa de Roma, que es infalible. Nosotros sí pecamos, nosotros sí fallamos, nosotros sí necesitamos de sus oraciones, hermanos, de su ayuda, de su intercesión, del trabajo mancomunado con ustedes. Así somos los pastores, pero aquí dice el ángel de la iglesia, porque ya les he explicado que la palabra ángel es la palabra ángelos, que se puede interpretar como mensajero. O sea, la carta iba dirigida al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia, que es el encargado de comunicar el mensaje de Dios a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso el mensaje iba dirigido al pastor, para que lo transmitiera a toda la congregación. Entonces, ahora vamos a estudiar un poco el mensaje a la iglesia. Están ahí en el capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Ahora, el mensaje va dirigido al ángel que está en la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Sardis. Es bueno que hablemos un poco acerca de la ciudad, de esa ciudad llamada Sardis, ciudad en la cual estaba ubicada la iglesia. El nombre de esta ciudad, Sardis, significa los que escaparon. Estaba ubicada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira, la iglesia a la que se le dirigió el mensaje anterior. Esa ciudad, Sardis, fue conocida en un tiempo por el comercio ovejero. O sea, nosotros acá, estos municipios del sur del departamento del Huila son conocidos por su comercio cafetero, porque lo fuerte de nosotros acá es el café, el buen café, el mejor café del mundo, ¿cierto que sí? Yo creo que está en estas regiones del país. Aquí tenemos a don Javier, que usted nos da razón de eso, ¿cierto que sí? Yo creo que estamos ubicados en los lugares donde, bendito sea el nombre del Señor, se produce yo creo que el mejor café del mundo, hermanos. Tenemos el mejor café del mundo. En Colombia se produce el mejor café del mundo y vivimos en la región donde se produce el mejor café de Colombia. O sea, tenemos el mejor café del mundo. Bueno, pero esa región era conocida por su comercio ovejero. Las ovejas producen principalmente lana. Había un gran comercio de telas producidas de la lana de las ovejas en ese lugar, y también esa ciudad era famosa por tener un gran comercio de oro, ya que en la ciudad, y se dice que todavía ahí por las ruinas de la ciudad, lo que queda de la ciudad de Sardis, pasa el río Pactolo, así se llama el río Pactolo, que significa el río que porta oro. O sea, en ese río hay mucho oro, es un río donde hay oro. Entonces imagínense que esta ciudad llegó a ser en un tiempo una ciudad muy próspera, donde había muy buen comercio a razón de la lana de las ovejas y del oro del río Pactolo. Esta ciudad ostentó en un tiempo ser una ciudad impenetrable. Se dicen que esa ciudad estaba geográficamente muy bien ubicada. Estaba en la cima de una colina, y los lados de esa colina eran casi inaccesibles, eran inescalables prácticamente. Pero, escuchen esto, a pesar de que la ciudad de Sardis era una ciudad prácticamente impenetrable, inconquistable, fue conquistada 2 veces. Y la razón por la que la ciudad de Sardis fue conquistada 2 veces es porque descuidó en ambas ocasiones su punto débil. No crea, hermano, que haya algo fuerte que no tenga alguna especie de debilidad. El único que no tiene debilidades es nuestro Dios, hermanos amados, que la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, si hubiese alguna debilidad en Dios, esa debilidad de Dios sería más fuerte. Y ni siquiera dice que más fuerte que lo fuerte de los hombres, sino que dice más fuerte que los hombres. Si hubiese en Dios alguna debilidad y juntáramos todos los hombres, no podrían con aquella debilidad que Dios tuviera, ya que la debilidad de Dios sería más fuerte que todos los hombres juntos. No hay debilidad en Dios. Sin embargo, humana y terrenalmente,
todo tiene una debilidad o muchas debilidades. En ese caso, el vecino que está ahí a su lado tiene alguna debilidad. Usted tiene alguna debilidad. Yo tengo muchas debilidades. Y los que no tienen, yo sé que sí las tienen. La debilidad es que no las reconozcan. Esa puede ser su mayor debilidad, no reconocer sus propias debilidades. Pero bueno, esta ciudad, los habitantes de la ciudad descuidaron un punto débil que era una pequeña quebrada, y por esa quebrada entraron en la primera conquista Ciro, el persa. ¿Recuerdan a Ciro, el persa del que habla la Biblia? Posteriormente fue conquistada por los romanos, por el mismo punto débil. Ahora, para el tiempo de los apóstoles, la ciudad ya había sido conquistada por los romanos, obviamente, y estaba en una terrible decadencia. Y solo les quedaban, dicen los historiadores, que los recuerdos de las antiguas y pasadas glorias que tuvo aquella ciudad. Se dice que religiosamente predominaba en esa ciudad el culto a Ceres, la madre de todos los dioses griegos, ¿no? Los que saben algo acerca de la mitología griega sabrán que Ceres es la diosa considerada como la madre de los dioses griegos. Ahora, ¿cómo el Señor se presenta a la iglesia de Sardis? Por favor, lea el versículo 1, la segunda parte. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis? El que tiene, ¿qué, hermanos? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo creo que ya les expliqué, pero hoy lo vuelvo a explicar. ¿Qué significa esto de los 7 espíritus de Dios? No crean ustedes. Por ahí lo que dice un señor, no sé si alguien miró por la televisión, creo que por el canal 1 salía un programa de televisión en las horas de la tarde que se llamaba Pregúntele al hermano Eli Soriano y la Biblia le responderá. Recuerdan, era un filipino que salía, un asiático, y la gente le hacía preguntas y dicen que es un erudito en las escrituras, pero es un hereje en muchas cosas ese señor, hermanos. Ese señor afirmaba que Dios realmente, que el Espíritu Santo no es uno solo, sino que son 7. Que el Espíritu Santo, o sea, hay 7 Espíritus Santos, según decía don Eli Soriano, basado en este pasaje de la Biblia, o en los pasajes de la palabra en el Apocalipsis que presentan esta idea de los 7 Espíritus de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? Aquí hay un tema de traducción, sobre todo en la Reina Valera. Realmente, el texto no habla de 7 Espíritus de Dios, sino el Espíritu de Dios que tiene 7 aspectos. Yo quisiera, Luchito, que nos coloque la nueva traducción viviente, que es una versión moderna, pero bueno, en un lenguaje muy actualizado. No es mi versión favorita, sin embargo, en algunas cosas, sin embargo, este texto creo que lo explica o lo traduce muy bien. Apocalipsis 3:1. Ya lo tienen en la NTV. Por favor, leámoslo, pero en la nueva traducción viviente. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios. ¿De qué? De 7 aspectos. O sea, no hay 7 Espíritus Santos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene 7 aspectos. Ahora, otra vez en la Reina Valera, vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y estos versículos, hermanos, es bueno que usted los tenga subrayados en su Biblia, marcados. Isaías, capítulo 11, versículo 2, habla precisamente, claramente, de los 7 aspectos del Espíritu Santo. Y reposará sobre él. Primer aspecto del Espíritu Santo: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. Esos son los 7 aspectos del Espíritu Santo. ¿Queda claro, hermanos? Que no hay 7 espíritus de Dios, que no hay 7 Espíritus Santos.
sino que el Espíritu Santo tiene 7 aspectos o 7 rasgos, por decir así, que lo caracterizan. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cierto que sí, hermanos? Bueno, ahora, el Señor se presenta, número 1, como el que tiene los 7 espíritus. Número 2, como el que tiene las 7 estrellas. Ya nosotros hemos leído, sin embargo lo vuelvo a citar, Apocalipsis 1:20, donde el Señor le dice a Juan que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero escuchen, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los ministros de las iglesias. Lo que me lleva a entender esto, según dice acá también, amados hermanos, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, cuando el Señor le dice a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, pero tiene significa sostiene. Imagínense, esa es la grandeza del Señor. Tiene 7 estrellas y las sostiene en su diestra. Y esas 7 estrellas representan a los ministerios de la iglesia. Lo que me da, hermanos, a mí una enorme alegría y una enorme confianza que realmente el que nos sostiene a nosotros es el Señor, mis amados hermanos. El Señor, que es capaz de sostener 7 estrellas en su diestra, es capaz de sostenernos a nosotros. Por eso estamos en el ministerio, por eso estamos en los caminos de Dios, porque el que nos sostiene es el Señor. Tú estás en los caminos del evangelio, hermano. Yo estoy en los caminos del evangelio. Yo estoy en los caminos de Dios y tú también, porque Dios nos ha sostenido. Él nos sostiene con su diestra poderosa. Por eso, nuestro primer pastor nos decía unas palabras muy sabias que las tengo guardadas en mi mente y en mi corazón. Él nos decía, hermanos, no se agarren de la mano del Señor. Díganle más bien al Señor que Él nos agarre, nos tome de nuestra mano. Porque si somos nosotros los que nos agarramos de la mano del Señor, fácilmente nos podríamos soltar. Pero si es Él el que nos tiene agarrado de su mano, hermano, la Biblia dice que nadie puede librar de la mano del Señor. Si es Él el que nos sostiene de su mano, de seguro que nunca nos soltará. Y estoy seguro que por eso es que estamos aquí, porque Él no nos ha soltado, mi hermano. Él no nos ha soltado, y dale una alabanza al Señor. Aleluya, porque Él no nos suelta. Él no nos ha soltado. Él es el que tiene las 7 estrellas. Ahora, en primer lugar, hablé un poco de la ciudad. En segundo lugar, estoy hablando de cómo el Señor se presenta a la iglesia. En tercer lugar, miremos la queja que el Señor tiene para la iglesia de Sardis, porque para todas las iglesias el Señor tiene una queja y una alabanza. En este caso, primero la queja del Señor. El versículo 1, en la última parte, el Señor le dice a la iglesia, Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira, hermanos, créame que creo que es una de las declaraciones y de las quejas más fuertes que el Señor tenga contra las 7 iglesias. Que el Señor le diga a esta iglesia, yo conozco tus obras. Bueno, a todas las iglesias les dijo el Señor, yo conozco tus obras, porque yo creo que el Señor conoce nuestras obras, hermano. Yo creo que el Señor conoce lo que hacemos en el secreto. Yo creo que el Señor conoce lo que hacemos cuando no estamos fuera de la iglesia. Yo creo que el Señor conoce lo que hacemos cuando estamos en el trabajo. Yo creo absolutamente, hermano, que el Señor conoce sus pensamientos y los míos, nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos. Todo lo conoce el Señor, ya que Él tiene ojos como llamas de fuego que penetran hasta los más íntimos pensamientos y razonamientos del ser humano. El Señor lo conoce todo. El Señor lo conoce todo. Y estoy seguro de eso.
Pero lo más terrible es que el Señor le diga a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás realmente muerto. Usted se imagina un muerto que está muerto, pero que se crea que está vivo. Está muerto, pero tiene aspecto en un sentido de estar vivo. Sin embargo, está muerto. Ahora, ¿por qué el Señor se dirige a la iglesia con estas palabras? Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, escúchenme acá. Lo que sucede, hermanos, es que como que la tendencia de la mayoría de los miembros de la iglesia es lo que le da carácter a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Posiblemente habían algunos hermanos ahí que no lo habían perdido, pero la mayoría de personas habían perdido su primer amor. En este caso, la iglesia de Sardis, que es la iglesia que estamos estudiando hoy, la mayoría de personas, de los miembros nominales de esa congregación, posiblemente los que aparecían en los listados de membresía de la iglesia, la mayoría de ellos estaban muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Estar muerto espiritualmente es no haber nacido de nuevo, es no haber sido regenerado. Estar muerto espiritualmente es no haberse convertido realmente al cristianismo, es no haber tenido la experiencia de la salvación. O sea, en la iglesia de Sardis, la mayoría de personas que asistían a esa congregación no habían sido regeneradas, no habían sido salvadas. Tenían nombre de cristianos, porque lo que pasa es que todos los que asisten a la iglesia tienen nombre de cristianos. Por ejemplo, con el hecho de que una persona asista a una congregación cristiana, la gente dice: ese es evangélico, ese es cristiano. Pero la mala noticia es que hay falsos cristianos, que hay personas que asisten a las congregaciones, pero realmente verdaderos cristianos no son. No han nacido de nuevo, no han tenido la experiencia de la regeneración. A ellos les gusta, a ellos les parece bien. Ellos posiblemente se han adaptado en alguna manera al vocabulario, a las costumbres e incluso al vestuario de los cristianos, pero en su corazón no han nacido de nuevo. Todavía aman al mundo, aman el pecado, se regocijan en las cosas carnales, están haciendo una fuerza impresionante por aparentar una vida cristiana, pero que no la tienen, hermanos. Lo triste es que la iglesia de Sardis, en su gran mayoría, estaba conformada por personas de esa categoría, hermanos. Personas que asistían a la iglesia, obviamente, oraban, cantaban, ofrendaban posiblemente, diezmaban, qué sé yo, hacían obras aparentemente de cristianos, pero realmente no eran cristianos. Recuerden lo que la Biblia dice para los verdaderos cristianos en Efesios 2:5. Que aún estando nosotros muertos en pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Escuche, un verdadero cristiano no está muerto. Un verdadero cristiano ha resucitado juntamente con Cristo, ha sido salvo por gracia y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero cuando se dice que está muerto, hay una sola opción, y es que no sea realmente cristiano. Hermanos, yo temo en este momento, a estas alturas de la historia de la iglesia, en nuestro tiempo, que hay iglesias llamadas cristianas
que no tienen nada de cristianos. Yo temo que hayan iglesias completas, que desde el pastor en adelante, que desde los ministros de alabanza, los líderes y qué sé yo, la congregación completa tiene un nombre de cristianismo o de cristiano, incluso iglesia cristiana, pero que realmente no sea cristiana. Que a los ojos del Señor no sea una iglesia cristiana. Esto no es algo raro, hermanos. Esto es algo bíblico. Esto es algo que el Señor Jesús dijo que iba a pasar. Por favor, lean Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Este es como el prototipo de iglesia muerta. Una iglesia que tiene nombre de ser cristiana, de que sus miembros son cristianos, pero no son cristianos, no son gente convertida, no son gente que ha nacido de nuevo. Yo sé, obviamente, hermanos, yo sé, y lo digo aquí abiertamente, confío en las misericordias del Señor y sé seguramente que este no es nuestro caso, hermanos, porque yo he visto que a la mayoría de los que están aquí han sido cambiados y transformados por el poder de Dios. Amén, hermanos. Pero no ha de faltar el que esté entre nosotros y esté muerto espiritualmente, que aún no haya resucitado con Cristo, que aún no haya sido salvo. Pero hablo de iglesias completas en este estado. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está de moda en la iglesia evangélica de hoy: confiesa a Cristo, repite una oración conmigo y ya eres salvo. Y muchas veces las personas repiten una oración, pero no tienen la convicción en su corazón de quién es Cristo, de quiénes son ellos, de qué es la iglesia, de qué es el evangelio. Yo sí estoy convencido que hay oportunidad para la salvación de una persona hasta el último día de su vida. Estoy convencido de eso, y que muchas personas han alcanzado la salvación por la gracia de Dios el día de su muerte. Estoy convencido de eso. El ladrón que murió al lado de Cristo en la cruz fue uno de ellos, y sé que eso es así, pero no estoy tan convencido de que nosotros vamos a una persona que está agonizando, está en los últimos momentos, y le decimos: venga, repita conmigo para que no se pierda, para que se salve. Y nosotros decimos: un alma más para el cielo. Y perdónenme, hermanos, de desilusionarlos así. Pero le hicimos repetir una oración a una persona y se murió creyendo en María, en los santos, en los ánimas del purgatorio, y se murió con la confianza puesta en Santa Bárbara bendita y en Dios no sé cuántas cosas. No se salvó, hermano, por el hecho de haber repetido una oración, ya que la salvación está, hermanos amados, solamente en Cristo y solo en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro también lo dijo en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Solo en Cristo hay salvación. Si la persona repite una oración que yo la hago repetir, pero se muere creyendo en las 11,000 vírgenes, perdónenme desilusionarlos, pero se condena, está condenada, muere en condenación. Por eso la importancia, hermano, nosotros no solamente, yo sé que por medio de una oración, obviamente, se recibe al Señor Jesucristo, obviamente que sí. Y no estoy diciendo que no hagamos el llamado al arrepentimiento y que no hagamos el llamado a los pecadores a venir a Cristo. Hay que hacerlo. De hecho, yo lo hago. Pero lo que estoy diciendo es que debemos esforzarnos más por explicarle a las personas qué es el evangelio, para que cuando tomen su decisión y lo hagan públicamente, sepan lo que están haciendo.
sepan que se están reconociendo pecadores, que sepan que reconocen que solo Cristo es el Salvador y que sepan que Cristo el Señor murió por todos los pecadores, amados hermanos, y que nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él, tenemos salvación y vida eterna. Necesitamos explicarles a las personas qué es el Evangelio. Necesitamos explicarles que se tienen que arrepentir. Necesitamos explicarles que tienen que venir con la disposición de abandonar el pecado y de vivir una vida diferente para Dios. Necesitamos explicarles a las personas que el Evangelio no es una religión solamente, sino que tiene que ver con Cristo y solo con Cristo, mis hermanos. Esta iglesia, la mayoría de sus miembros, estoy ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde ilustra lo que estaba pasando con esta iglesia, que es obviamente lo mismo que dice en San Mateo 7, 21. Ninguno que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día. Oiga, ¿qué le dirán? Señor, Señor. Y mire que será un día de mucha frustración para ellos, porque ellos creían estar en el camino correcto. Ellos creían que realmente, en un sentido, tenían una seguridad de su salvación. Creían que realmente se iban a ir con el Señor. Creían que realmente le pertenecían al Señor. Pero lamentablemente les enseñaron un evangelio falso. Ellos dicen, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Oiga, profetizaban. Ellos decían, el Señor te dice. Sí, así decían. Profetizaron en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo también echaron fuera demonios. Algo muy parecido al movimiento neopentecostal de la actualidad en la iglesia. Pero mire, profetizaron en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús echaron fuera demonios, en el nombre del Señor Jesús hicieron ¿qué más? Versículo 22, Mateo 7, 22. Muchos milagros. O sea, profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron, no pocos, muchos milagros. Y el Señor les dirá, no, yo a ustedes no los conocí. No sé quiénes son ustedes. Apártense de mí porque son hacedores de maldad. Escuchen esto. Note usted que dice que ellos profetizaron, ellos echaron fuera demonios y ellos hicieron milagros. Pero nunca dice que se arrepintieron, que se consagraron, que se convirtieron, que procuraron vivir vidas santas, que procuraron hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, nunca dice, hermanos amados, que tan solo vinieron a Cristo, que le reconocieron por fe. No. Ellos solamente profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros, pero no se arrepienten. Siguen viviendo vidas impías. No tienen a Cristo como el Señor y el Salvador. Y por esa razón el Señor dice, no los conozco, apártense de mí, todos ustedes son solamente hacedores de maldad. Hermanos, yo quiero, más que tener una iglesia llena, que de hecho anhelamos multitudes para el Señor, claro que sí, yo las anhelo. Pero más que anhelar multitudes para el Señor, anhelamos que aquellos que el Señor ha puesto a nuestro cuidado sean verdaderamente cristianos, hermanos. Que no estemos con nombre de que estamos vivos porque asistimos a una iglesia, pero que realmente estemos muertos. Digan, ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ahora, ahí está, hermanos, nosotros muchas veces nos alegramos por una nueva iglesia que se abre y yo no sé qué pensará el Señor. En una ocasión, yo creo que les he compartido el testimonio a ustedes. Hablando con un hombre me dijo que él estaba muy contento porque en la ciudad de Villavicencio, Colombia, en el Meta, se estaban abriendo muchas iglesias. Y dijo, hay iglesias de garaje y hay iglesias de templo grandes. Hay iglesias donde hay muchos y hay iglesias donde hay pocos. Hay iglesias de una y de otra, mejor dicho, al gusto del cliente. Y dijo, gloria a Dios.
Y yo le dije, yo no le doy la gloria a Dios, hermano, discúlpeme. Dijo, ay, ¿por qué, pastor, no le da la gloria a Dios? Le digo, no le doy la gloria a Dios por eso, porque yo no sé qué estará predicando toda esa gente, ni siquiera sé si están predicando el evangelio. Yo no sé quién le supervisa a esa gente la doctrina que predican, porque muchos de ellos se fueron en rebeldía de sus iglesias. Hoy día es así. A alguien no le gusta la congregación, dice, me voy a abrir mi propia iglesia. Y como se ha vuelto un tema bastante lucrativo. Hermanos, no se alegren porque Pepito Pérez está predicando y tiene harta gente. Eso no tiene nada que ver. Porque aquí habla de muchos que en aquel día le dirán, son muchos. O sea, hay personas, hartas personas involucradas. El hecho de que hayan hartas personas involucradas, el hecho de que profeticen, de que echen fuera demonios y que hagan milagros, no garantiza nada. Ustedes saben que para que una nueva iglesia se plante hay un orden, hay un protocolo, si se puede usar esa palabra, hay un conducto regular bíblico. El primero es que tienen que ser enviados. ¿Sí o no? ¿Recuerdan lo que el apóstol San Pablo dijo, Romanos capítulo 10? Que cómo creerán en aquel de quien no han oído, ¿verdad? Bueno, ¿cómo invocarán? Ahí comienza. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que una nueva iglesia se plante, debe ser enviado. ¿Y quién lo envía? Algunos dicen, a mí me envió Dios. Sí, pero Dios estableció un orden que se llama la iglesia local. Recuerden que Pablo no dijo orgullosamente, ya Dios me llamó, ahora me voy a hacer las obras misioneras porque Dios me envió y yo soy el apóstol Pablo. No, Señor. La Biblia dice que habían diáconos y profetas en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Estaban estos orando, ayunando, ministrando al Señor. Entonces el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Entonces los hermanos dijeron, esto sí será de Dios. Volvieron a ayunar y oraron y les impusieron las manos y los enviaron. ¿Y qué más exitosos que Pablo y Bernabé en sus obras misioneras? ¿Cierto que sí? Pero fueron enviados por Dios y por la iglesia local. Ese es el orden bíblico. Imagine que, voy a poner ejemplo, usted siempre me queda así casi de frente, hermano, entonces lo voy a usar de ejemplo. Que Lucho Totena diga, el Señor me llamó a abrir una iglesia. Y aquí los hermanos le dicen, hermano Lucho, no sentimos de parte de Dios. Sentimos que usted no está preparado para esto, sentimos que el Señor no nos está revelando nada, no nos está mostrando nada, pero Él dice, a mí no me mandan los hombres, a mí me manda Dios. Y se fue. Pueden pasar dos cosas. Una, que fracase. Y le digo la verdad, prefiero esa. Prefiero que fracase. Cuando una persona se va así, ustedes me van a entender ahora que le diga la segunda. Le doy la gloria a Dios cuando fracasan. ¿Por qué le doy la gloria a Dios cuando fracasan? Porque cuando fracasan, tienen oportunidad de arrepentimiento y no involucran personas con ellos. Pero ¿sabe que me da más tristeza cuando tienen éxito? ¿Qué es la segunda razón o la segunda cosa que puede pasar? La primera es que fracasan y ojalá que fracasen, vuelvo y digo. Y la segunda es cuando tienen éxito. Y la verdad es que cuando tienen éxito, estas personas es cuando Dios más se ha apartado de ellos. Se ha apartado tanto de ellos el Señor que los deja. E incluso los deja que prosperen. Y ellos llegan a creer que están bien. Y como han prosperado y creen que están bien, entonces no se arrepienten y eso me duele más. Porque se van al abismo ellos y arrastran una cantidad de personas con ellos. Haciendo cosas que Dios no está respaldando, haciendo cosas que Dios no está aprobando. Y eso sí que me duele, hermanos. Porque nosotros decimos, como dijo Gamaliel, lo que es de Dios permanece. Hermano, hay cosas que no son de Dios y han permanecido.
Los testigos de Jehová, con todo respeto, predican cosas que no son de Dios. Es una falsa enseñanza, es una teología errónea. ¿Y han prosperado o no han prosperado? Claro que prosperan. ¿Y permanecen? Sí han permanecido. Pero predican una falsa doctrina. Y pienso yo que en un sentido es la ira de Dios, alejándose por completo de ellos y ni siquiera ejerciendo disciplina sobre ellos, porque recuerden que Dios disciplina solo a sus hijos, amados hermanos. Por esa razón les digo que cuando surge una división o algo así, yo me alegro más cuando no prospera que cuando prospera. Yo me alegro más cuando fracasan, porque el fracaso los puede traer al arrepentimiento y no involucran personas. Pero cuando no fracasan, ellos creen en su engaño, están autoengañados y siguen engañando personas. Y su estado va a ser terrible. Llegará el día en que estemos delante del Señor y el Señor les dirá: yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, ustedes no nacieron de nuevo, ustedes no se arrepintieron, ustedes no se convirtieron, solamente profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros, pero no sé quiénes son ustedes. Judas decía que estos son los que causan divisiones, los sensuales, Judas 1:19, los que no tienen al Espíritu. Y no tienen al Espíritu, y la Biblia dice en Romanos 8:9 que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Ahora, la segunda parte de la queja del Señor a la iglesia es: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, la iglesia estaba compuesta de personas que en su mayoría no eran cristianos verdaderos y posiblemente los que eran cristianos verdaderos estaban siendo en un sentido sometidos a la manera de vivir de aquellos inconversos con nombre de cristianos que habían en la iglesia. De manera que habían cosas en la iglesia, estaban comenzando a morir, y el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante. Si ser vigilante significa mantenerse despierto. Mantente despierto, mantente en vela. Sé vigilante. Está despierto. Y afirma las cosas que están por morir. Ahora, eran las cosas que estaban muriendo en la iglesia, pero que aún tenían esperanza de afirmar, porque el Señor le dice: afirma las cosas que están por morir. O sea, no las dejes morir. Es como cuando el fogoncito de leña se está apagando y le dicen: atícelo, sóplelo, colóquele leñita, no lo deje apagar. Y yo creo que aquí sí deberíamos, hermanos, hacer una reflexión personal. Porque aquí no dice explícitamente cuáles eran las cosas que estaban por morir. Bueno, no dice cuáles cosas eran. Sin embargo, vuelvo y digo que es bueno meditar sobre nosotros mismos y sobre la iglesia de nuestros días, pero hagamos una reflexión más personal que otra cosa. ¿Qué cosas estamos nosotros dejando morir? Yo creo que la iglesia de hoy ha dejado morir muchas cosas, hermanos. Hemos dejado morir muchas cosas. Hemos dejado que, y posiblemente no se ha muerto del todo, sin embargo creo que agoniza en nuestros tiempos el evangelismo. Está agonizando el evangelismo en nuestro tiempo. Los cristianos llegan a creer que ya no es necesario evangelizar. Los cristianos llegan a creer que ya no es necesario hacer la obra misionera. Me duele, hermanos, y no solo por nosotros, sino por la iglesia en general, que no estamos plantando nuevas iglesias. Vivimos encerrados en las cuatro paredes, las iglesias llenas de predicadores que se pelean el domingo tener el púlpito para dar un mensaje. Pero hablamos de la obra en el Cauca, en Nariño, en Venezuela, y nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Es más, no queremos ir ni siquiera a la vereda de al lado, al barrio de enseguida. No queremos un compromiso con Dios.
de un discipulado, no tengo tiempo, hermano, lidere tal grupo, no puedo. Hermano, sírvale al Señor, no estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Creo que hay cosas que la iglesia de hoy está dejando morir. Sí, todavía respiran, pero están agonizando en la iglesia de hoy. El evangelismo, la oración. Los cristianos hemos dejado la oración. Y haga todo lo que esté a su alcance y lo que sea necesario para que usted no deje morir la oración en su vida cristiana. No dejemos que muera la oración. Yo pudiera citar muchas cosas más que han muerto o que no han muerto, pero que sí agonizan en la iglesia, que están por morir, como el fervor en los servicios. Hermano, hoy vemos la gente en los cultos pensando más en otra cosa que en darle la gloria al Señor. Ese es el estilo de muchos cristianos. Estamos adorando a Dios y otros están chateando con el teléfono. Qué feo, hermano. Estamos en la palabra y otros están disquecodeando al que está al lado. Y hemos perdido el fervor, hemos perdido la reverencia. Eso agoniza en la iglesia de nuestros días. Para hoy es nada los músicos mascando chicle y adorando a Dios a la misma vez. Hemos perdido, hermanos, vamos perdiendo el amor por la palabra. Hemos perdido tantas cosas que están agonizando entre nosotros, pero todavía hay oportunidad para afirmarlas y no dejarlas morir del todo, mi hermano. El Señor le dice a su iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Sí había obras, pero carecían de peso y de contenido. Quiero terminar con este punto, el cuarto punto, que sería el llamado del Señor. El llamado del Señor está en el versículo 3. Él le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Escúcheme esto. Sí hay momentos, aunque no debemos vivir de glorias pasadas como la ciudad de Sardis, pero sí hay momentos en los que el Señor nos llama a nosotros a hacer un alto en el camino, a pararnos y a recordar. Hermano, si usted se para en este momento y recuerda cómo fue usted cuando conoció del Señor. ¿Cómo era el anhelo? Mire, a la iglesia le dice: mira, por favor, acuérdate de tus primeros años, acuérdate de verdad cuando orabas, acuérdate cuando quebrantabas tu corazón en la presencia de Dios, acuérdate cuando te arrodillabas y llorabas, acuérdate cuando te levantabas en las madrugadas y buscabas el rostro del Señor, acuérdate cuando sentías pasión por las almas, acuérdate cuando te esforzabas por llegar temprano a la iglesia, acuérdate cuando procurabas no perderte los servicios, acuérdate cuando procurabas siempre estar en el ayuno, en la oración, acuérdate de cómo viviste los primeros días de tu conversión, aleluya. Y dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído, que ha sido el evangelio de la verdad. Y dice: guárdalo y arrepiéntete. Siempre, hermanos, que el Señor llama a alguien al arrepentimiento, es porque el Señor está dispuesto a perdonarlo y a restaurarlo. Si el Señor le dice a alguien: arrepiéntete, es porque el Señor está dispuesto a perdonarlo y a restaurarle, a levantarle nuevamente. Si en este día recuerdas cómo eras y recuerdas, y al recordar cómo eras, ves tu condición actual y reconoces que has menguado, reconoces que has decaído, y le dices al Señor: perdóname, restáurame, levántame, Señor. Estoy seguro que el Señor te va a perdonar, te va a levantar y te va a restaurar, amado hermano, porque eso es lo que Él ha prometido. Nunca el Señor dejará sin perdón a alguien a quien Él ha llamado al arrepentimiento. Y ahora dice: acuérdate de lo que has recibido. Y dice: si no velas, vendré a ti como ¿qué? Como ladrón. ¿Cómo llega el ladrón, hermanos? El ladrón llega a la hora inesperada. Recuerden las palabras del Señor. Solo voy a leer algunos versículos, tranquilos, no los busquen, escúchenlos. Mateo 24:42, el Señor dijo: velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira, hermano, el Señor le está mandando a la iglesia, le está diciendo que si no velas, el Señor vendrá como ladrón, recordando las palabras que les había dicho a los apóstoles, que velaran estando en espera de la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando a Cristo, hermanos? De verdad debemos vivir como esperando a Cristo. Debemos vivir como esperando al Señor. Y el Señor alaba a la iglesia diciéndole, tienes unas pocas personas. Sí, no todos estaban muertos, hermanos. No todos estaban muertos, y creo que el llamado al arrepentimiento es para esos que no estaban muertos. Es para los que estaban vivos, aunque agonizando, pero vivos, con algunas cosas y algunos aspectos de su vida cristiana agonizando, pero el Señor les dice, yo tengo unas pocas personas ahí en Sardis. Esos no han manchado sus vestiduras. Ellos han sido fieles. Ellos andarán conmigo en vestidura blanca. Ellos son dignos de andar conmigo en vestiduras blancas, amados hermanos. Ustedes saben que las vestiduras blancas con las que el Señor nos vestirá en aquel día son las acciones justas de los santos, según Apocalipsis 19:8. Es más, el versículo 5 dice que el que venciere, ¿cuántos vencedores hay aquí? Todos los que estamos en Cristo somos vencedores. Los que vencieren, ellos serán vestidos de vestidura blanca, y el Señor no borrará su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y escuchen esto. Algunos dicen que es posible que Dios nos borre del libro de la vida. Eso no es así. Dios no borra a nadie del libro de la vida, ya que los vencedores son los verdaderos cristianos. Aquellos que le han dicho al mundo, al pecado, a la contaminación del mundo actual y a todo lo malo, le han dicho no, y le han dicho sí a Cristo y sí a la justicia de Dios. Ellos, lo que afirma aquí es que el Señor ciertísimamente lo va a vestir de vestidura blanca, y su nombre no será borrado del libro de la vida. No será borrado. No será borrado. Ellos tendrán la bendición, o tendremos la bendición, de que el Señor confiese nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El Señor le dirá, Padre mío, ángeles, aquí está Deyanira, Consuelo, Pilar, Jaime, Pablo, Sandra, Diego, todos nos confesará delante del Señor. Pero tenemos que estar seguros de que somos verdaderamente cristianos, que no somos de aquellos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Levántese, por favor, mi hermano, y demos gracias al Señor por la palabra.